tenemos afortunadamente en la mañana de hoy a Adrián Salonia, ¿no? Porque en horas de tanta incertidumbre y donde se espera una confirmación finalmente luego del hallazgo de un cuerpo en el día de ayer y no así su identificación, decía, lo tenemos a Adrián Salonia aquí, que es quien ha estado en el lugar, quien conoce al río Chubut, conoce la Pull-Off y conoce la Ruta 40 y los espacios que hay en medio de este lugar donde se produjo el hallazgo. Adrián. Sí, Dani, nosotros pudimos realizar la reconstrucción puntualmente, cómo los manifestantes, la comunidad Pull-Off y también Santiago Maldonado corrían hacia adentro, hacia el río, me refiero desde la calzada, desde la ruta, hacia el río. La mayoría cruzó, Santiago Maldonado no cruzó, según el testimonio de la comunidad, y nosotros en nuestro trabajo allá en Esquel quisimos hacer la reconstrucción de cómo fue ese 1 de agosto a partir de las 11:30 de la mañana, cuando la gendarmería avanza sobre los manifestantes. Los gendarmes no tenían la orden, recién lo decía Tuni, no tienen la orden judicial los gendarmes de ingresar al campamento mapuche. Ellos dicen que entran porque estaban siendo agredidos por los integrantes de la comunidad Pull-Off. Entonces, si les parece, compartimos nuevamente el informe. Estamos en territorio mapuche, donde el 1 de agosto sucedió todo. Detrás de mí está la tranquera y más atrás está la ruta. Por este lugar, por este camino, los manifestantes, la comunidad Pull-Off y Santiago Maldonado corrieron porque los estaba persiguiendo la gendarmería. Todo sucedió entre las 11:20 y las 12:30 del mediodía. Los gendarmes ocuparon el territorio mapuche y los manifestantes aquí corrían. La comunidad Pull-Off y el mismo Santiago nos cuentan que corrían escapándose de la gendarmería. Vamos a mostrar por primera vez el río Chubut, donde dice el juez Otranto que Santiago se ahogó. Vamos a comprobar si una persona realmente puede ahogarse allí. Vamos a ver y nos vamos a encontrar con un río donde no hay corriente, donde está lleno de ramas. Por primera vez entonces mostramos el río Chubut. Aquí la pendiente, donde la comunidad Pull-Off y donde Santiago corría hacia abajo con la intención de escaparse de las balas de goma y de las piedras que arrojaban los gendarmes, según cuentan los mapuches. Esta es la pendiente donde por acá entonces corrieron, y allí en el fondo vemos al río Chubut, donde la mayoría intentaba esconderse entre las ramas. Fijémonos los árboles, ¿no?, que hay sobre la orilla, en ambas márgenes del río. Ya esta zona fue rastrillada y a Santiago Maldonado no lo encontraron. Pero vamos a recordar lo que dice un testigo en la causa, o por lo menos va a declarar en las próximas horas. Otro de los testigos, muy importante. Ese 1 de agosto, Santiago Maldonado intentó cruzar el río, no pudo, volvió a la orilla y se escuchó, según un testigo, un disparo y una frase de un gendarme: acá tenemos a uno. Lo que además vio este testigo es como a los pocos minutos lo cargaban en el Unimog de la gendarmería que estaba estacionando. Ahora lo que estamos mostrando es otro sector del río Chubut. Allí vemos el agua, la orilla, la cantidad de piedras, vamos a mostrarlas, la cantidad de piedras que hay en esta zona. Recordemos que uno de los gendarmes dijo que le dijo a través de una investigación interna que se hizo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, dijo que él arrojó una piedra hacia un manifestante que le pegó en la espalda. Vemos cómo es la pendiente, y por primera vez, reiteramos, estamos mostrando esta zona tan sensible, porque aquí por última vez se lo vio a Santiago Maldonado. Bueno, recién, Julián, vos me hacías una pregunta muy importante. Si nosotros pudimos ir río arriba. Te digo la verdad, no se me hubiese ocurrido mirar o centrar nuestro trabajo
donde apareció hoy el cuerpo, ¿no? Nuestra mirada estaba centrada en ese sitio que recién lo mostrábamos y un poquito más abajo, pero nunca nos imaginábamos que podía estar el cuerpo arriba. Mira, Adrián, ahí tenés detrás tuyo, tenés el mapa. ¿Nos podés marcar la zona donde vos de alguna manera empezaste a hacer la nota que estábamos viendo recién? Es decir, si se puede marcar, ¿no? Que es la zona, se supone, donde se efectuó el desalojo. Claro, sí, la zona, diríamos, donde todo se produjo el 1 de agosto. Bueno, aquí está muy marcado, ¿no? El río Chubut, un río sinuoso. En algunas partes del río, poca profundidad, Julián, sí. Poca corriente. De hecho, había 1,50 m aproximadamente de profundidad. Ahora, la información que tenemos, y nos decía recién Tuni, el agua en las últimas semanas ha crecido bastante. Pero ese 1 de agosto el río estaba bajo. Aquí está claramente entonces el río Chubut, lugar donde apareció el cuerpo. Bueno, aquí vemos la distancia, ¿no? de la ruta, claro, de la ruta 40 y el puesto de seguridad. El puesto de seguridad está más cerca de la ruta que del río Chubut. Bueno, el lugar de la represión, la ruta 40, como está marcada. Recordemos que a las 11 de la mañana los manifestantes se vuelcan sobre la ruta y la gendarmería empieza a reprimirlos, donde la mayoría de los gendarmes me cuentan a través de un cordón. Los propios efectivos avanzan hacia el interior del campamento mapuche, lugar donde apareció el cuerpo. Y por último tenemos el recorrido de los manifestantes en la represión. En este punto, sí, ellos huyen de los efectivos hacia el río, Por eso claramente está como el cuerpo en este gráfico aparece río arriba. Todos nos imaginábamos que se aparecía abajo o quizás en el mismo lugar, pero nunca, claro, arriba como, claro, lo marca, claro, este gráfico. Sí, ese es un elemento importante para destacar, que cuando ustedes fueron a cubrir justamente el lugar, la lógica dice que la búsqueda se haga siempre a favor de la corriente, digamos, ¿no? Supongo que también en algún punto los primeros rastrillajes se hicieron tomando en cuenta esa idea, la idea del lugar donde se llevó a cabo el desalojo, donde se los persiguió y se los reprimió a los integrantes de la comunidad mapuche, y a partir de allí hacia abajo, es decir, a favor de la corriente del río, bueno, en este caso, algunos metros. Vos también hiciste ese recorrido, Adrián. Claro, por lo menos el recorrido de la ruta hacia el río, cómo los manifestantes ubicados en la ruta tienen que correr porque les disparaban directamente. Les estaban disparando. Matías Santana, en un reportaje que le hago, él dice, nosotros tuvimos que correr, escondernos, y la mayoría pudo cruzar el río y Santiago no. Ahí es donde dice Matías Santana que esa mañana le presta la campera celeste y él ve con sus binoculares arriba de un caballo, ve como 3 gendarmes golpean un bulto de color celeste. Sí. ¿Ese bulto celeste era Santiago? Le preguntó a Matías Santana. Sí, yo reconozco mi campera. Bueno, Adrián, evidentemente es muy valiosa tu presencia acá. Nosotros te queremos agradecer porque nadie mejor que vos puede relatarnos, habiendo estado allí en el lugar, habiendo hablado con los mapuches, todo lo que vio y todo lo que vivió, ¿no? Desde el primer día allí en el lugar. Te está subiendo, le contamos a nuestros televidentes, te está subiendo un avión ya en breve, por eso te tenés que ir, y seguirás seguramente en 2 horas más allí desde Chubut contándonos absolutamente todo. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Julián. Bueno, queremos contar que luego del hallazgo en el río Chubut en el día de ayer, todavía no se ha podido identificar el cuerpo, sí hay trascendidos. Bueno, la portada de Página 12 habla concretamente de Santiago Maldonado, y el resto de las portadas sí se refieren al caso y a la falta de identificación todavía, bueno, por cuestiones lógicas, ¿no? Pero C5N estuvo allí en el lugar, en la Ruta 40, en la Pulov, estuvo también allí en el río Chubut, donde ayer apareció un cuerpo, y desde un primer momento tratando de reconstruir todo lo que había pasado en ese lugar y en los primeros días cuando poco se sabía. Bueno, estas imágenes recolectaban nuestros compañeros del programa ADN aquí en C5N. Lo vemos. Nos siguen tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Y acá es donde nos tiramos al río. ¿Acá se tiran? ¿Acá se tira Santiago también? Acá nos tiramos todos. Pues el río no trae mucha profundidad, no trae corriente tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí. Exacto, Ruiz. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro.
Y ahí donde nosotros lo perdemos. Y acá donde se lo llevan para arriba. Y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los sorteos así al costado del camión. Hacen una pantalla. Bajan algo del camión. Se lo llevan 4. Lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale rumbo a Esquel.